Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Y este versículo lo vamos a leer como tenemos por costumbre, de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermano Freddy, dirijo una palabra de oración. Sí, Señor, te damos gracias una vez más por todo este tiempo de alabanza, de adoración, porque eres tú el que nos permite tener entrada a tu presencia. Y ahora, Señor, queremos considerar tu palabra, que seas tú hablando a mi vida y a la Biblia de los hermanos, a la vida de los oyentes, y que esta palabra sea de bendición, de edificación, de fortaleza, de consolación y de esperanza para todos nosotros, y que podamos por ella vivir por fe y para fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hemos leído ahí en Isaías capítulo 7, verso 14. Y este es un pasaje que a veces se lo lee mayormente en la temporada dicembrina o la temporada navideña. Pero nosotros como cristianos, más allá de una fecha, siempre estamos recordando, conmemorando, celebrando que un día el Verbo, la segunda persona, se hizo carne. Por eso es que yo quiero hablar hoy día acerca de Navidad en agosto, porque para la iglesia el acontecimiento de la encarnación del Hijo, es decir, de la segunda persona de la Trinidad, no está limitada. El Dios al que nosotros servimos no está limitado, ni cuando lo adoramos nos limitamos a una fecha del calendario. No es una celebración de carácter religioso o litúrgico. A veces nos hacemos religiosos y esperamos que llegue determinada fecha. Es verdad que es bueno conmemorar cuando a veces en el calendario nos recuerda, pero no nos quedemos limitados solamente a la fecha, sino que este acontecimiento es un acontecimiento trascendental en la vida de la humanidad y mayormente en la vida del pueblo de Dios. La encarnación es un momento clave en el plan que diseñó Dios. Este plan que fue diseñado por Dios para aquellos que por gracia, aquellos que por fe recibirían el don maravilloso de la salvación y de la vida eterna. Y gracias a Dios, usted y yo hemos recibido ese precioso don. Es a través de las páginas de la Biblia que Dios se ha revelado a través de muchos nombres. Y estos nombres nos revelan aspectos, nos revelan cualidades o nos revelan atributos en cuanto a nuestro Dios, en cuanto a la identidad de Dios y en cuanto también a la relación que Dios tiene, porque el Dios al que nosotros servimos es un Dios relacional. Es decir, que a Dios le gusta relacionarse. Antes de la creación del mundo, Él siempre vivió en una relación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que Dios a través de sus nombres también revela su relación con las personas, con los seres humanos. Y hemos leído ahí en Isaías que se nos revela este nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero amados hermanos, es importante que usted, que yo, conozcamos al Dios de ayer, al Dios de hoy y al Dios de siempre. Y los nombres de Dios, aquí a veces ya hemos hablado de algunos nombres de Dios, pero los nombres de Dios son una hermosa, una maravillosa manera de conocer aquellos aspectos sublimes en cuanto a nuestro Señor y a nuestro Salvador, porque todo ello nos brinda una perspectiva, una visión directa
diferente, profunda y provechosa de que usted y yo celebremos aquel momento glorioso, aquel momento que es la encarnación del Verbo de Dios, sin importar, amados hermanos, la fecha. Celebremos. Nosotros como cristianos podemos celebrar la Navidad. Por eso es que disfrutemos en este mes. Hoy estamos 24. La gente está esperando que llegue el 24 de diciembre. Estamos 24 de agosto. Disfrute cada día, no importa el mes que sea, pero en este mes de agosto disfrutemos de una Navidad en agosto. Y quiero hablar acerca de 7 nombres, no voy a hablar de todos los nombres de Dios porque el tiempo no me alcanzaría y solamente quiero dar ciertos pequeños detalles. Pero para eso vayamos al primer libro de la Biblia. Mire lo que nos dice un pasaje que usted y yo ya lo hemos leído, a veces lo hemos analizado, pero en el capítulo 17 de Génesis, aquí vamos a ver uno de los nombres que Dios se le reveló a un hombre llamado Abraham. Dice el capítulo 17, el verso 1, dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Allí encontramos un nombre de Dios, El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Mire cómo Dios se reveló a Abraham. Él se reveló como el Dios Todopoderoso. Y si nosotros estudiáramos la vida de Abraham de una manera detallada, capítulo tras versículo, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, usted va a darse cuenta que Dios se le reveló no solamente como el Shaddai, sino también como el Dios Altísimo y otros nombres más. Pero mire, este nombre, el Dios Todopoderoso, El Shaddai, e inmediatamente Dios, ¿qué hizo? Dios compartió el plan y las promesas con Abraham. Mire lo que nos dice el verso 5. Dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Aquí vemos cómo Dios reveló su plan, sus promesas con Abraham. Esta escena, amados hermanos, es verdaderamente extraordinaria, ya que Dios, mire, Dios estaba dirigiendo a alguien que humanamente la gente lo consideraba como un anciano de 99 años y que él estaba prometiendo que tendría un hijo, siendo que su esposa era una mujer estéril y que los dos habían ya superado la edad para tener hijos. Pero aún así, el Dios Todopoderoso, El Shaddai, confirmó su pacto. No esperó a que se haga realidad, sino que en ese momento Dios confirmó su pacto. Dios ya había tratado con Abraham, Dios ya le había hablado, pero aquí vemos la confirmación del pacto. Aquí Abraham deja de ser Abraham y comienza a ser Abraham. Deja de ser de padre enaltecido a padre de muchedumbres. Dios garantizó, Él garantizó el cumplimiento de su palabra a Abraham. Mire lo que nos dice el verso 19 del capítulo 17. Le dice así Dios: respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Él es el Dios al que usted y yo servimos. Él es el mismo, Él no ha cambiado, porque Él es Dios y porque se presentó a Abraham como el Dios que todo lo puede, el Dios, como dice la Biblia, al cual nada es imposible. El Dios de imposibles es el Dios de Abraham, pero también es el Dios de nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que hizo con Abraham lo puede hacer con nosotros. Dios le cambió el nombre a Abraham. Y usted va a darse cuenta que no solamente le cambió Dios nombre a Abraham, le cambió más adelante a Jacob. Cuando vino aquí el Señor Jesús le cambió el nombre a Pedro.
A Simón, él se llamaba Simón y le dijo, tú serás Pedro. Y así vemos cómo Dios nos va transformando. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que cuando estemos en el cielo, Él nos dará un nuevo nombre. Hermanos, la garantía de las promesas de Dios está reposando sobre el Shaddai, sobre el Dios Todopoderoso, sobre la omnipotencia de Dios. Cuando Él hace la promesa, no es cualquiera el que hace la promesa, la hace el Dios Todopoderoso, el Todopoderoso Hijo de Dios. Y por eso podemos estar seguros de que el Señor cumplirá lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, lo que Él nos dice por su palabra. Pero continuemos. Mire, si vamos al capítulo 17 de Primera de Samuel, y esto es algo que ya vimos meses atrás porque estudiábamos el capítulo 17 de Samuel, de Primera de Samuel, aquella batalla de David contra Goliat. Pero aquí usted va a encontrar otro nombre que este nombre sale de los labios de un hombre llamado David. Pero esto él lo dijo no por su voluntad, sino porque el Espíritu de Dios estaba sobre este varón. Mire lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 17, el verso 45. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí encontramos otro nombre: Yahvé Sebaot, o Jehová de los ejércitos. Vemos aquí en este capítulo 17 el enfrentamiento entre aquel hombre que sería el gran vencedor del Antiguo Testamento, David. La Biblia dice que David, siempre que iba a una batalla, Dios le daba la victoria. Pero esta es tal vez la batalla que más nosotros conocemos, que más se nos explica en la Biblia acerca de David. David tuvo innumerables batallas y, como le digo, en todas salió vencedor. Pero tal vez este sea el conflicto más conocido en toda la Biblia entre dos guerreros: David versus Goliat. Aquí vemos ese enfrentamiento, David contra el gigante Goliat. Y este es, como le decía, tal vez uno de los más conocidos relatos de la Biblia. Porque en este relato usted encuentra un contraste. Usted encuentra al gran Goliat y al pequeño David. Aquel muchacho que lo tuvo en poco. Goliat tenía todo a su favor. Tenía todo a su favor para ganar dicho combate. A veces usted y yo nos enfrentamos a gigantes y parece que todo está en nuestra contra y todo está a favor de aquel problema, de aquella situación, de aquel enemigo. Pero recuerde esta historia, amado hermano, porque aquí se nos habla no solamente de David, no solamente de Jehová. Aquí el personaje principal de este capítulo es Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Goliat tenía todo a su favor. Él tenía la altura, él tenía el poder, la fuerza, la experiencia, e incluso tenía las armas. Pero David, ¿qué tenía? Este joven pastor humanamente tenía una honda y 5 piedras. Pero David, usted lo ve que él está hablando. Él está hablando de que su destino, humanamente ante los ojos de los hombres, estaba sentenciado, pero su destino estaba en las manos de Dios. Usted conoce el resultado de esta batalla. Para la gente el resultado estaba claro: el vencedor iba a ser Goliat, pero David fue el vencedor. Y deberíamos hacernos la pregunta, y tal vez usted ya la sabe la respuesta, pero la pregunta es: ¿cuál fue el secreto de la victoria de David? El secreto de la victoria de David fue lo que él proclama aquí: tú vienes a mí con espada
y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. Esta historia y la historia que vimos hace un momento de Abraham se basa en algo llamado fe. Es importante, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. David tenía una fe inquebrantable, pero ¿en quién? En Yahvé Sebaot, en Jehová de los ejércitos, porque David conocía a Dios. Hermanos, ¿cuánto conocemos de Dios? Conozcámosle por su palabra. Él sigue siendo el mismo que nos da la victoria frente a los diferentes gigantes. Él es el Dios todopoderoso. David conocía a Dios, tenía fe en Dios, y David lo declaró antes de derribar a este gigante. Y ahí están las pequeñas claves de esta gran victoria. Una onda, una piedra, valor, una fe inquebrantable, pero sobre todo a Jehová de los ejércitos a su lado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordemos que Dios está en el campo de batalla con nosotros. Así que, hermanos, nosotros tenemos la victoria asegurada, porque cuando Cristo se levanta, cuando Cristo lucha a nuestro favor, mientras usted y yo avanzamos en el nombre de Dios, tenemos la victoria asegurada. Tenemos la victoria en nuestras manos. Pero quiero leer un pasaje muy conocido, tal vez uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, donde encontramos otro de los preciosos nombres de Dios. Y me refiero a algo que dijo David. El Salmo número 23. En el Salmo número 23, él empieza diciendo algo increíble. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí vemos otro nombre del Señor. Yahvé Rohi. Jehová es mi pastor. A veces nosotros como cristianos nos sentimos desanimados, desganados, cansados, abrumados por las dudas, absorbidos por los problemas de esta vida, por las pruebas, por las enfermedades, por los desafíos que se nos presentan en la carrera de la fe. Pero es ahí, hermanos, cuando debemos aprender sobre lo que significa vivir por fe y para fe. Recuerde lo que dijo aquel hombre llamado Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las vacas no den mantenimiento, ni haya ganado, no haya nada, él decía, con todo yo me alegraré en Jehová, porque el Señor es mi salvación. Él hace que mis pies salten, vuelen, brinquen, anden por las alturas. Hermanos, Él es el mismo Dios, el Dios de Abraham, de David, el Dios todopoderoso. Él es nuestro pastor y por eso nada nos faltará. Comprendamos lo que es vivir por fe. Vivimos por fe. Vivimos confiando en la palabra de Dios. Vivimos creyendo lo que este libro dice. Sabemos que lo que esta palabra dice es real. Pero vivimos para fe. Vivimos para que la palabra de Dios corra a través de nuestra vida. Para que usted y yo seamos un instrumento para la gloria de Dios. Para que la gente diga, ese hombre, esa mujer es un hombre que vive por fe. Y vivimos para la fe, para ser un testimonio vivo de la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque el que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Y en cada momento el Señor, el que es nuestro buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas, se cumplirá lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria.
Pero escuche, dice todo lo que os falte, en otras palabras, todo lo que necesite, no todo lo que tú quieras, sino todo lo que necesites. El Señor sabe lo que necesitamos. Usted preséntele su necesidad a Dios, pero deje que el Señor supla de acuerdo a su omnisciencia. Él sabe lo que usted necesita porque Él es nuestro buen pastor. Él es el que nos lleva por lugares de delicado pasto. Él es el que nos hace descansar. Él es el que nos pastorea en aguas de reposo. Él es el que conforta nuestra alma. Él es el que nos guía por sendas de justicia, y todo lo hace por amor de su nombre. Aunque usted y yo andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque junto a nosotros está El Shaddai, porque junto a nosotros está Yahvé Sebaot, porque junto a nosotros está Yahvé Rohi. El Señor es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Jesús es el buen pastor y Él desea pastorearnos junto a aguas de descanso, junto a aguas de reposo. Volviendo a donde empezamos, Isaías 7:14. Vuelvo a leer lo que dice ese pasaje, que es muy probable que usted ya se lo sepa de memoria, porque es un pasaje muy conocido. Dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. Mire, esta era una señal de parte del Padre a la humanidad. He aquí que la doncella, que la virgen, que aquella mujer que no había conocido varón, concebiría y daría a luz un niño, un hijo. Por eso es que el profeta más adelante dice: un hijo, un niño os es dado. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. ¿Y por qué es importante? Mire, he traído 7 nombres del Señor, pero el cuarto, es decir, como el centro de todos, es este nombre precioso: Dios con nosotros. Porque a veces, aunque el día esté azul, la temperatura esté buena, las nubes están todo bien, parece que todo marcha bien, a veces la vida cristiana no solamente es una sensación o una vida de sensaciones llenas de momentos de alegrías y victorias. A veces hay un combate, hay momentos de lucha externa e interna. Y a veces usted, aunque parece que todo está bien por dentro, usted dice: algo está pasando. Parece que Dios no está hablando conmigo. A veces entramos como le pasó a este hombre llamado Elías: solo yo he quedado y me buscan para matarme. Mejor, Señor, quítame la vida. Pasamos desiertos, pasamos momentos en que como que perdemos la visión. Pero lo que está escrito es para testimonio de nosotros. En todo el trayecto del profeta Elías, el ángel de Jehová estaba con él. Y cuando usted sabe a quién nos referimos al ángel de Jehová, es a la segunda persona. Ahí estaba con él Jesucristo. Todavía no se había encarnado, estaba el Hijo, el Verbo. Y dice que el ángel de Jehová lo levantaba y le decía: levántate y come. Y Elías volvía a dormir. Por segunda ocasión el ángel de Jehová le dijo: levántate y come. Mire, el ángel le preparó de comer. Como cuando usted ve a los discípulos, aquellos 7 que se habían ido a pescar, y el Señor les mostró dónde tenían que hacer la pesca, una nueva pesca milagrosa. Pero cuando ellos llegaron a la playa, el Señor tenía unas brasas, tenía unos pescados asándose, porque Jehová es el pan de vida, porque Él va a suplir. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos extraviamos. Debemos recordar que Dios es con nosotros. En esos momentos en los que es difícil perder la vista al Señor, en aquellos momentos en que dejamos de ver
que su mano está obrando, que dejamos de escuchar su voz tranquilizadora, ese susurro, ese silbo apacible que viene a nuestra vida, que viene a nuestro ser. Hermano, si usted anda en la voluntad de Dios, y aunque a veces andamos no en la voluntad de Dios, pero recuerde que Dios es con nosotros. Dios está con nosotros. Él es fiel. Dios ha prometido estar con nosotros y Dios no ha cambiado. Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Nunca estaremos solos en el camino. Jesús siempre estará ahí presente y Él nos entiende. Él se hizo carne. En los momentos más difíciles es cuando Jesús se revela a nuestra vida como un verdadero amigo, porque Él es nuestro fiel amigo. Él no abandona la barca, aun cuando la tormenta está más fuerte que nunca, aun cuando los vientos arrecian. El Señor ha prometido estar con nosotros. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Tesalonicenses, en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 3, dice: pero fiel, mire, fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Él es nuestro amigo fiel, que no nos condena, sino que nos ama. Recuérdese como dice en Romanos 8:1, ahora pues, si estamos en Cristo, ya no hay condenación. Él es un amigo que permanece a su lado. Él es un amigo que nos sostiene. Él está allí con su brazo extendido para sostenernos. En aquellos momentos en que pareciera que nadie está a nuestro lado, Él está con nosotros. Él dice en el Salmo número 54, palabras de David, 54:4, dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. A veces Dios pone a nuestro lado a alguien que nos ayuda, que nos da una palabra de ánimo. Pero quiero decirle que detrás de esa persona es Dios mismo utilizando a esa persona. Por eso es que a veces el consejo de un ministro, de un pastor o de un obrero, no es ni siquiera el consejo de él, es Dios a través de esa persona. Lo que uno es un instrumento que hace eco a la voz de Dios. Jesús es fiel, Jesús es paciente, Él es amoroso. Hoy más que nunca, Él está a nuestro lado en todo lo que usted y yo podemos estar pasando. Recuerde que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hay muchas cosas más que Dios. Hemos visto 4 y quiero terminar con 3 más. Mire lo que nos dice el salmista en el Salmo 95. En el Salmo 95, el verso 6 dice así: venid, adoremos y postrémonos. Y esto me hace recordar algo. Estas 3 palabras, venid, postremos y adoremos, me hace recordar una escena que se la celebra en los tiempos de Navidad. Aquellos sabios de Oriente, aquellos magos como se les conoce, que vinieron siguiendo una estrella porque habían meditado tal vez en las escrituras de que una estrella sería una señal, sería una manera profética en que Dios estaba señalando el cumplimiento del tiempo de la venida del Mesías. Ellos vinieron a Jerusalén, ellos le dijeron: venimos para adorarle. Dice que cuando llegaron ahí donde estaba María, José y el pequeño que ya tal vez tenía meses o 1 año o 2 años de haber nacido, dice que ellos se postraron y adoraron. Ellos recorrieron miles tal vez de kilómetros, cientos de kilómetros, siguiendo aquella estrella. Y cuando llegaron allá a Efrata, a Belén, ellos hicieron esto: vení, postrémonos y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ahí usted y yo encontramos otro nombre de Dios. Hemos visto que Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Hemos visto que Él es Jehová Sebaot,
Jehová de los ejércitos. Hemos visto que Él es Yahvé Rojí. El Señor es nuestro pastor. Y hemos visto que Él es Emanuel. Aquí vemos que Él es Yahvé Yoshenu, Jehová nuestro hacedor. Porque Él es el más grande artista, el más grande diseñador, el más grande arquitecto por excelencia. Él es nuestro Dios. Él es el que nos creó, nos ha creado con amor, con pasión. Él creó con amor y pasión a este mundo en el cual usted y yo vivimos. Dice la Biblia que cuando Dios hizo todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Cuando Dios lo hizo al hombre, lo hizo de la mejor manera posible, lo hizo perfecto en cuanto a la perfección humana que había en ese tiempo. Lo hizo sin mancha de pecado. Lo hizo a su imagen y a su semejanza. Cuando usted y yo vemos esas montañas altas, aquellas profundidades marinas, cuando usted y yo podemos mirar a veces por un documental o a veces en una noche estrellada, las estrellas, las galaxias, todo eso es creación. Todo es la creación de Dios. Toda eso es la creación. Su creación es la obra de arte. Por todo lado vemos la creación de Dios. Todo lo que Él hace es extremadamente bueno. Y quiero que usted y yo lo conozcamos por uno de sus nombres. Él es Yahvé Yoshenu, Jehová nuestro hacedor. Y como Él es nuestro creador, y cada uno de nosotros somos sus obras. Pero no solamente que somos sus obras, somos una creación única que no tiene igual. Fuimos creados, como dice el profeta Isaías, en el capítulo 43, el verso 7. Así declara el profeta Isaías: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para la gloria, para la alabanza de su nombre. Fue el Señor Jesucristo nuestro diseñador. Recuérdese que el Padre, Él es el que daba la orden, pero el Hijo, Él es el que diseñaba la obra, y el Espíritu Santo es el que perfecciona la obra. El Hijo fue nuestro diseñador. Y como hijos de Dios ahora somos su nueva creación, porque los que están en Cristo, nueva criatura, nueva creación. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Recuérdese que Él nos ha diseñado, nos ha formado. Según las estadísticas, en este momento hay aproximadamente 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Pero entre los 7.000 millones de personas, no hay nadie individualmente como cada uno de nosotros. Usted es único, con sus virtudes y con sus defectos a causa del pecado. Pero es único. Nadie es como usted. Y Dios quiere que con usted hacer un instrumento para su gloria. Por ello, de una manera individual, como únicos, como seres que hemos sido creados por Dios, para un propósito especial, Dios nos ha deseado, Dios nos ha imaginado, Dios nos ha creado con un propósito especial. Y Él nos creó con pasión, con amor. Porque para nuestro Señor, para nuestro Salvador, como Él dice, somos su perla de gran precio. Pero también Él es nuestra perla de gran precio. Démoslo todo por nuestro Señor, como Él lo dio todo allá en la cruz del Calvario. Para Cristo somos un tesoro inestimable a los ojos de Dios. No somos como la evolución dice, somos un producto de una explosión. No somos un error, no somos
eso. Usted y yo somos la elección de Dios. Dios eligió crearnos. No somos un producto al azar, sino somos el producto de su amor. Y cada día por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, que Él nos está perfeccionando, nos está haciendo a la imagen y a la semejanza, aquello que se había perdido por el pecado, el Espíritu Santo lo está haciendo. Él está haciendo la obra en nuestras vidas por el sacrificio, por la obra de la cruz y de la resurrección. Pero cuando nuestro Señor regrese, cuando Él regrese por la iglesia, seremos hechos semejantes a Él, seremos hechos semejantes a Jesús en su resurrección, porque Yahvé Yoshenu es Jehová nuestro Hacedor. Hay un nombre que siempre lo hablamos, a veces decimos el Dios vivo y verdadero. Ese nombre está en las Escrituras. Mire lo que nos dice el profeta, el libro de aquel hombre llamado Josué. Y de aquí de Josué partiremos al último nombre, y es muy importante que este nombre, que ya lo hemos estudiado, tiene mucho que ver con un nombre muy especial. Pero mire lo que dice en el capítulo 3 de Josué, los versos 10 al 13. Dice así en el libro de Josué capítulo 3, verso 10 al 13. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. En el verso 10 usted ve, dice el Dios viviente. Ese nombre es El Chai. El Chai, el Dios viviente. Este nombre aparece en este libro, en el libro de Josué. Y yo creo que sin duda alguna usted sabe que Dios está vivo. Esta es una de las verdades en las que estamos seguros como sus hijos. El Dios que nos ama y al que nosotros pertenecemos lleva el nombre de El Chai, el Dios viviente. Él no está muerto, Él no quedó en la cruz. Por eso es que la cruz cristiana es una cruz vacía. No es como la cruz católica donde ahí lo tienen crucificado, no. Él tenía que ir a la cruz, pero fue sacado de la cruz, fue a la tumba, pero esa tumba está vacía, porque Él es el Dios viviente. Ni la muerte, ni la tumba, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir pudo detener al Dios viviente. Y cuando usted y yo estudiamos el libro de Josué, en este pasaje vemos que tanto Josué, el pueblo de Israel, estaba en la fase de la preparación para la conquista de la tierra prometida. En ese transcurso, en esta gran aventura donde iban a enfrentar a numerosos enemigos, donde se iban a presentar obstáculos, se encontraban tal vez contra el primero, el río Jordán. Y Dios iba a mostrarles que Él es el Dios vivo. Él iba a interrumpir el curso de las aguas del Jordán, porque así el pueblo iba a poder atravesar ese río, iba a atravesarlo en seco, iba a ser algo semejante a lo que Dios hizo cuando el pueblo atravesó el Mar Rojo. Iba a ser un milagro como el milagro del Mar Rojo. Él separó las aguas en dos, deteniendo la corriente del río para que el pueblo lo atravesara en seco. Cuando nosotros estudiamos esta serie de acontecimientos, aprendemos que nuestro Dios está vivo. Él puede detener el problema. Él puede detener las olas. Él puede detener los vientos. Él puede decirle al viento: calma, porque Él es el Dios viviente. Él es el capaz de detener las olas que amenazan nuestras vidas,
que se alzan contra nosotros, el cumplimiento de sus promesas. Cualquiera que sea su situación, descansa en el Chai, en el Dios viviente, el cual está en medio de nosotros. Él es el Dios vivo y verdadero. Él está vivo. Él tiene todo poder para actuar. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Finalmente el Señor no es un concepto, no es un ídolo muerto, no es un ídolo de madera, no es algo que se lo ha fabricado por la mano de un hombre. Él está vivo y recuérdese que Él está en medio de nosotros. Pero finalizo con el nombre que es sobre todo nombre. Tal vez el nombre por el cual más nosotros lo conocemos, porque Él se hizo carne. Mateo capítulo 1, verso 21. Dice así la palabra del Señor: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí encontramos a Jesús, Yeshua. Yeshua en su original significa el Señor es salvación, o Yahvé es salvación, o Jehová es salvación. El Señor es nuestra salvación. Jesús es nuestra salvación. Él es Salvador. Si es Salvador, por ende es Dios. Porque si no fuera Salvador, no podría ser Dios. El único que puede darnos salvación y vida eterna es Jesús. Y Él nos está haciendo una invitación especialmente. Él ha hecho una invitación especial para cada ser humano. Y esta invitación usted la encuentra en el capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis, que dice así. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación está firmada por Jesús. Está firmada por aquel el cual su nombre es sobre todo nombre. Jesús. Jesús, que significa el Señor es salvación. Él es el único nombre, el único medio por el cual los hombres pueden ser salvos. Por eso dice el apóstol Pablo: porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es el autor y Él es el confirmador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es aquel que salva. Es el que nos da el poder. ¿El poder para qué? El poder de salvación. Él nos salva del poder del pecado y también de todas las angustias. Por su llaga fuimos sanados, fuimos salvados, fuimos limpiados, fuimos purificados, fuimos hechos hijos de Dios. Jesús es nuestro fiel amigo y Él desea una verdadera comunión, una comunión íntima, una relación cotidiana. Hablarnos diariamente, mostrarnos lo que Él nos ha preparado, lo que Él ha preparado para nosotros. Él nos quiere acompañar. Recuérdese que la iglesia es la novia. Él nos quiere acompañar en los buenos y en los malos momentos. Él quiere estar presente en la salud y quiere estar presente en la enfermedad. Jesús, junto a nosotros, quiere estar hasta el fin de estos días y quiere estar con nosotros por toda la eternidad. Concluyo este mensaje diciéndole que mientras usted y yo avanzamos en esta carrera de la fe, debemos conocerle más, porque mientras conocemos más y más de Jesús, podemos conocer y podemos verdaderamente celebrar la encarnación del Verbo. Él era, Él es y Él será. Él será, es y fue el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Él es Yahvé Shebaot, Jehová de los ejércitos. Él es Yahvé Rojí, Jehová es mi pastor. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Yahvé Yoshenu,
Jehová nuestro Hacedor. Él es el Chai, el Dios viviente, el Dios vivo. Él es Jesús, nuestro Salvador, nuestra salvación. Por ello, hermanos, iglesia, no nos limitemos, no se limite a un día de un mes, a una temporada. Celebremos cada día la gloriosa encarnación del Hijo de Dios. En este día y en los días que falta de este mes y en el próximo mes, celebremos la encarnación. Hoy que estamos 24 de agosto, celebremos Navidad en agosto. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.